Pagué un café a un desconocido en una terraza soleada de Madrid, sin imaginar que ese gesto de cortesía sería el detonante de mi caída al abismo. Una semana después, ese mismo hombre irrumpió en mi oficina con una foto arrugada en la mano, mi esposa, desnuda en sus brazos, tomada hace 15 años, el mismo año en que nació nuestra hija. Tu vida es una mentira construida sobre mi sangre, me espetó, y en ese instante, el mundo que había erigido con sudor y falsas sonrisas se resquebrajó como cristal bajo un martillo. Me llamo Javier Ruiz, y hasta ese fatídico jueves de octubre, mi existencia en el corazón de la capital española era el epítome de la estabilidad enviciada por muchos. 45 años. Director financiero en una firma de consultoría en el barrio de Salamanca, con un ático en Chamberí que olía a jazmín y a cenas caseras preparadas por Elena, mi esposa de 18 años de matrimonio. Nuestra hija, Lucía, de 14. Era el sol que iluminaba nuestras tardes, notas perfectas en el instituto, sueños de ser abogada como su madre, y una risa que disipaba cualquier nubarrón. Yo, el proveedor incansable, el hombre que había escalado desde un barrio obrero en Vallecas hasta las cumbres del éxito corporativo, sacrificando noches por Belensis y fusiones. ¿Recompensa? Una familia que parecía inquebrantable, amigos en clubs de golf exclusivos, y la certeza de que el destino me había sonreído por fin. Aquella mañana, el sol de Madrid caía oblicuo sobre la plaza de Colón, tiñendo de oro las fuentes y los rostros apresurados de los madrileños. Yo caminaba hacia una reunión, con el traje planchado y el maletín rebosante de contratos, cuando vi al hombre. Estaba sentado en una mesa de la terraza del Café de Oriente, encorvado sobre una taza vacía, con el rostro surcado por arrugas que hablaban de batallas perdidas. Sus ojos, hundidos y grises como el manzanares en invierno, se clavaron en mí cuando pasé. No sé por qué me detuve. Tal vez fue la soledad que emanaba de él, un eco de mi propio pasado huérfano, o quizás el instinto de un hombre que ha aprendido a oler la desesperación ajena para no sentir la propia. Tome, le dije, dejando un billete de 5 euros junto a su plato. Él levantó la vista, murmuró un gracias ronco, y eso fue todo. O eso creí. Los días siguientes transcurrieron en la rutina bendita, cenas con Elena, donde sus dedos rozaban los míos sobre la mesa de roble, hablando de trivialidades que ocultaban la profundidad de nuestro lazo, tardes con Lucía, ayudándola con deberes de historia mientras ella soñaba con defender causas justas en los tribunales. Pero el viernes, a las 3 de la tarde, mi secretaria me anunció una visita inesperada. Un tal señor Vargas. Dice que es urgente. Entró sin esperar invitación. El mismo hombre de la terraza, pero ahora con la espalda erguida y una carpeta bajo el brazo. Olía a tabaco rancio y a rencor fermentado. ¿Recuerdas el café, Javier?, dijo, sentándose frente a mi escritorio sin pedir permiso. Su voz era un cuchillo romo, arrastrando las sílabas como si cada una le costara un pedazo de alma. Asentí, confuso, mientras él sacaba la foto. La imagen granulosa, tomada con un teléfono antiguo, mostraba a Elena, joven y radiante, enredada en sábanas blancas con un hombre que no era yo. El ángulo sugería una habitación de hotel cutre, quizás en las afueras de Toledo, donde habíamos pasado nuestras primeras vacaciones. Pero la fecha en el dorso, 2009. El año de Lucía. ¿Qué coño es esto?, balbuceé, sintiendo que el suelo de mi oficina se inclinaba. Él sonrió, una mueca sin alegría. Prueba de que tu paraíso es un castillo de naipes. Elena y yo fuimos algo más que un polvo de una noche. Durante meses. Y cuando se enteró de que estaba embarazada, eligió a ti. El estable, el ambicioso. Yo era un don nadie, un mecánico en paro con deudas hasta el cuello. Pero Lucía
Podría ser mía. El aire se espesó, como si el recirculador de mi aire acondicionado hubiera fallado. Mi mente, entrenada para desglosar finanzas complejas, se fragmentó en pedazos. La risa de Lucía, idéntica a la de Elena pero con un matiz que ahora me parecía ajeno, las noches en que Elena evitaba mis caricias, culpando al estrés del bufete, las miradas fugaces que yo atribuía a la fatiga. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web subió por mi garganta como bilis. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieres? Dinero. Vargas se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos sobre la madera pulida. No quiero tu puta plata, Javier. Quiero que sepas la verdad. Que mires a tu hija y veas mi sombra en sus ojos. Que cada cena familiar sea un veneno lento. Te lo doy gratis, porque el destino me lo debe. Pero si intentas borrarme, te arrastraré conmigo. Salió dejando la foto y la carpeta, copias de mensajes antiguos, extractos bancarios que mostraban transferencias de Elena a una cuenta anónima para silenciarlo. Me quedé allí, horas, hasta que el sol se hundió tras los edificios de Gran Vía. Llamé a Elena esa noche, fingiendo normalidad, pero mi voz traicionaba el terremoto interior. Cenamos en silencio. Lucía parloteando sobre un examen, ajena al abismo que se abría bajo nuestros pies. Esa noche, en la cama, la observé dormir, su pecho subiendo y bajando en paz, y por primera vez, odié no solo a Elena, sino a mí mismo por haber creído en el cuento. Al día siguiente, contraté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Morales con acento arrastrado y ojos que habían visto demasiados cadáveres de ilusiones. Señor Ruiz, esto huele a cloaca, me dijo mientras revisaba los documentos. Pero sí es verdad, no hay vuelta atrás. La sangre no miente, pero el corazón. Ese sí. Pasé la semana en una niebla de insomnio, revisando fotos familiares, buscando similitudes, la forma de la nariz de Lucía, idéntica a la de Vargas en una selfie borrosa que él me había enviado. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web crecía. Un fuego que lamía mis venas, exigiendo justicia. No era solo traición, era robo. Me habían robado 15 años de paternidad, de amor invertido en una mentira. El clímax de esa primera semana llegó un domingo, en el Parque del Retiro. Llevé a Lucía a remar, como siempre, pero mi mente era un torbellino. Ella reía, salpicando agua, y yo fingía sonreír, pero dentro, el plan se gestaba: confrontar a Elena, destruir su carrera, hacer que pagara por cada beso robado. Y a Vargas. A él le daría el infierno por irrumpir en mi vida como un ladrón en la noche. Poco sabía que el verdadero robo apenas comenzaba. La confrontación con Elena fue como detonar una granada en nuestra sala de estar, con el eco de las risas de Lucía aún resonando en las paredes. Era lunes por la noche, el ático envuelto en el aroma de paella recalentada que ella había preparado con desgana. Lucía estaba en su habitación, headphones puestos, inmersa en un podcast sobre derechos civiles irónico, pensé, dada la farsa que era nuestra familia. Saqué la foto y la dejé sobre la mesa, como un verdugo dejando caer la guillotina. Explícame esto, dije. Mi voz un susurro afilado que cortaba el silencio. Elena palideció. Sus ojos verdes, esos que una vez me hipnotizaron en una fiesta de la Facultad de Derecho, se agrandaron como pozos de pánico. Cogió la foto con manos temblorosas, y por un instante, vi el fantasma de la mujer que amé. Vulnerable, humana. Javi. Es del pasado. Un error. Estaba sola. Tú siempre en viajes de trabajo. ¿Un error? 15 años. Elena Lucía. Es mía. Las palabras salieron como balas, y ella se derrumbó en la silla, sollozando. Sí, es tuya. Lo juro por Dios. Vargas era una fase.
Un hombre roto que me hacía sentir viva cuando tú eras un fantasma ambicioso. Pero lo dejé. Le pagué para que se callara. Y construimos esto. Nuestra vida. Sus lágrimas caían sobre la mesa, salpicando la foto como lluvia ácida. Yo quería creerla, anhelar esa ilusión una vez más, pero el veneno de Vargas había infectado todo. Pagaste por su silencio. Con mi dinero, supongo. Eres una puta y una ladrona. El insulto la golpeó como un latigazo. Se levantó, furiosa, el abogado en ella emergiendo. No me hables así, tú, con tus amantes de oficina, tus reuniones hasta la medianoche. Hipócrita. Si no fuera por mí, seguirías en ese agujero de Vallecas, contando monedas. Era verdad. En parte, había tenido flirteos fugaces. Nada serio, pero suficientes para que su acusación me quemara. La discusión escaló. Platos volando. Voces que atronaban el edificio. Lucía salió corriendo, aterrorizada, gritando ¿qué pasa? Mamá, papá. La abracé, oliendo su shampoo de fresa. Y en ese abrazo, juré venganza no solo contra Elena, sino contra el destino que nos había traicionado a todos. Al día siguiente, pedí el divorcio. El bufete de Elena, uno de los más prestigiosos en la Puerta del Sol, se convirtió en mi primer objetivo. Usé mis contactos en la firma amigos que debían lealtad a mí, no a ella, para filtrar rumores, affairs con clientes, documentos falsificados en casos de corrupción. No era del todo falso. Elena siempre había coqueteado con los límites éticos por una victoria en juicio. En una semana, su reputación se tambaleó, artículos en El País insinuando escándalos, clientes retirándose como ratas de un barco hundiéndose. Ella me llamó histérica, estás destruyéndome. Javier, por Dios, piensa en Lucía. Lucía, respondí, merece saber quién es su madre de verdad. Mientras tanto, rastreaba a Vargas. Morales, mi detective, lo localizó en un barrio marginal de Usera, viviendo en un piso cochambroso con paredes manchadas de humedad y el hedor a fritanga escapando por las rendijas. Era viudo, con un hijo en la cárcel por tráfico de drogas karma, pensé. Lo confronté una noche lluviosa. Madrid convertida en un laberinto de charcos reflectantes. Devuélveme mi vida, le exigí, empujándolo contra la puerta. El río, un sonido hueco. Tu vida nunca fue tuya, Ruiz. Elena me prometió amor, y me dejó con nada. Ahora, tú pagas el precio. Le ofrecí dinero para desaparecer 100.000 euros, todo lo que podía reunir sin alertar a los bancos. No, escupió. Quiero verte romperte, como yo me rompí. El conflicto se extendió a mi círculo social. Mi mejor amigo, Carlos, un banquero en el mismo club de golf, me confesó una noche de whiskies en el Real Club de la Puerta de Hierro. Sabía lo de Elena y Vargas. Me pidió consejo legal hace años. Pensé que era mejor no decirte. Traición doble, no solo mi esposa, sino mi hermano de armas. Le corté el contacto, demandándolo por difamación cuando intentó defenderse. La sociedad madrileña, esa red de favores y chismes, se dividió, unos me apoyaban en silencio, otros murmuraban que yo era el villano obsesivo. El dinero fluyó en juicios, custodia de Lucía, división de bienes. Elena contraatacó, alegando mi inestabilidad emocional, citando testigos de mis ataques de ira en la oficina. Lucía, mi ancla y mi herida, se volvió distante. Papá, ¿por qué todo es un secreto? Me preguntó una tarde en el sur de Madrid, frente a los monos que se lanzaban excrementos en un eco grotesco de nuestra familia. Le mentí. Por ahora, los adultos cometemos errores, cariño. Pero te quiero más que a nada. Dentro, el odio bullía hacia Elena por robarme la pureza de ese amor, hacia Vargas por encender la mecha, hacia mí por no haber visto las grietas.
Planeaba mi revancha mayor, un plan meticuloso para arruinar a Vargas financieramente, usando deudas falsas y contactos en la policía. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de las ventas, tenía otros planes. En esas noches de insomnio, caminando por las ramblas del Retiro bajo la luna plateada, sentía el peso del tatuaje símbolo 1 EADN como una capa de plomo. Era un hombre al límite, donde la razón se disuelve en instinto primal. Y entonces, llegó la primera grieta en mi armadura, un email anónimo, con una foto de Vargas y yo, joven, en una playa de la Costa Brava, hace 30 años. ¿Qué demonios significaba eso? El email llegó como un susurro del inframundo, a las 2 de la madrugada, cuando Madrid dormía bajo un manto de niebla otoñal que se colaba por las rendijas de mi nuevo apartamento temporal en Malasaña, un cuchitril con vistas a grafitis y el bullicio de bares clandestinos, lejos del lujo de Chamberí. La foto era borrosa, pero inconfundible. Yo, con 20 años menos, cabello revuelto por el viento salino, riendo junto a un chico que se parecía sospechosamente a Vargas joven. Detrás, una pancarta descolorida, verano 95. Calella. El mensaje adjunto era breve: la sangre llama a la sangre. Pregúntale a tu padre qué escondió. Mi padre. El fantasma que había enterrado hace 2 décadas. Un obrero viudo de Vallecas que murió de un infarto en una fábrica de automóviles, dejando solo deudas y un reloj de bolsillo que aún llevo en el chaleco. ¿Qué coño tenía que ver él con esto? El pánico se mezcló con la rabia. Un cóctel que me impulsó a llamar a Morales a las 3, despertándolo de su siesta andaluza. Encuéntreme todo sobre Vargas. Pasado, familia, lo que sea. Y mi viejo. Reváis los archivos. Mientras Morales cavaba, mi venganza contra Elena se aceleró. En el juzgado de familia, en los pasillos fríos del Palacio de Justicia, en la carrera de San Bernardo, su abogado, un tiburón de mediana estatura con corbata roja, presentó pruebas de mi obsesión, transcripciones de llamadas a Vargas, facturas del detective. Elena, con el rostro demacrado pero erguida como una diosa herida, testificó: Javier se ha convertido en un extraño. Amenaza con destruirnos a todos por un error del pasado. Lucía, obligada a elegir, optó por su madre temporalmente. Sus palabras en la declaración «Papá me asusta ahora», como puñales en mi pecho. Salí de allí con la custodia compartida, pero el alma hecha trizas. En el metro de regreso, apretujado entre oficinistas exhaustos, juré que Elena pagaría con su libertad un soplo anónimo a la fiscalía sobre un caso de blanqueo en su bufete. Uno que yo mismo había olido años atrás pero ignorado por amor. Vargas, Meanwhile, se convirtió en mi obsesión. Lo seguí durante días. Desde su taller improvisado en Usera, donde arreglaba motos con manos temblorosas, hasta un bar cutre en La Latina, donde bebía anís solo, murmurando para sí. Una noche, lo acorralé en un callejón húmedo, el hedor a orina y basura mezclándose con la lluvia fina. Dime la verdad, cabrón. ¿Por qué yo? ¿Qué gano con esto? Él se giró, ojos inyectados en sangre. Y por primera vez vi no solo odio, sino dolor crudo. Ganaste todo lo que me quitaron. Tu padre. Él era mi tío. Me prometió una herencia cuando mi madre murió, pero la dilapidó en deudas de juego. Te crió como a un rey, mientras yo mendigaba en las calles. Elena fue mi venganza contra tu linaje, seducirla para manchar tu sangre. Pero el niño no es mío. Es tuyo. Solo quería que dudaras, que sufrieras como yo. Sus palabras me paralizaron. Tío. Herencia. Mi padre. Ese hombre callado que me enseñó a boxear en gimnasios polvorientos y a ahorrar cada peseta. ¿Un ladrón familiar? El twist me golpeó como un uppercut. No era solo traición conyugal, sino un ciclo de rencor generacional.
Regrese a casa o lo que quedaba de ella y desenterré cajas de mi infancia, cartas amarillentas de una tía lejana. Menciones a un sobrino perdido. Vargas no mentía. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se redirigió hacia mi padre muerto, hacia el destino que me había legado esta maldición. Pero la Toantín no cesó. Usé mi posición en la firma para congelar cuentas de Vargas, deudas infladas, embargos falsos por servicios no pagados. Él contraatacó un post en redes, anónimo pero punzante, detallando mi acoso, con capturas de la foto de Elena. Mi jefe, un catalán estirado, me llamó Javier. Esto daña la imagen de la compañía. Toma un permiso. El dinero, mi armadura, empezaba a resquebrajarse. Facturas de abogados devoraban mis ahorros. Y Lucía me enviaba mensajes fríos: mamá dice que estás loco. El aislamiento era total. Carlos me bloqueó. Amigos se evaporaron como humo en una corrida. En una visita custodiada a Lucía, en un parque neutral cerca del templo de Devot, ella me miró con ojos que ahora veía como espejos de mi propia confusión. Papá, ¿por qué odias tanto? La familia no es perfecta, pero era nuestra. Sus palabras me desarmaron, por un momento. El H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN asomó. Un susurro de que quizás la venganza me estaba consumiendo más que a ellos. Pero entonces, Morales llamó: señor Ruiz. Encontré algo sobre su padre. Un accidente en la fábrica. No fue infarto. Alguien sabotajeó la máquina. Y el beneficiario del seguro fue usted, con 18 años. El mundo giró. Yo, ¿un parricida involuntario? No, imposible. Pero la semilla de la duda se plantó, alimentando un nuevo ciclo de furia. La revancha ahora era contra los fantasmas. Y Madrid, con sus sombras alargadas en las plazas, parecía conspirar para arrastrarme al fondo. La revelación sobre la muerte de mi padre me lanzó a un vórtice de paranoia, donde cada sombra en las calles empedradas de Madrid parecía un informante. Cada llamada perdida a un paso más cerca del colapso. Morales, con su acento sureño que ahora sonaba como un lamento fúnebre, me envió el dossier por Keye, informes policiales archivados de 2003, testigos mudos por miedo a represalias de la fábrica, una multinacional vasca con tentáculos en la política. El sabotaje fue sutil, explicó por teléfono, su voz crepitando en la línea. Un cable suelto, pero intencional. Su padre gritó por ayuda, pero nadie oyó. El seguro pagó a usted, como heredero único. ¿Recuerda algo? Recordaba el funeral, lluvia torrencial en el cementerio de la Almudena. Yo con 18 años, solo contra el mundo, contando los francos del cheque como si fueran balas para mi futuro. ¿Había sido cómplice? No, pero la sospecha me carcomía, convirtiendo el espejo en un enemigo. Miraba mi reflejo en el baño del apartamento, ojos hundidos, barba incipiente, y veía no a Javier Ruiz, el triunfador, sino a un hombre forjado en tragedia, heredero de pecados ajenos. El rencor hacia Vargas mutó. Él no era el villano primario, sino un peón en un tablero que mi padre había volteado primero. Elena, sintiendo mi debilidad, lanzó su contraofensiva. En una audiencia de mediación en el juzgado, con Lucía presente como un juez silencioso, presentó pruebas de mi inestabilidad, correos míos a Morales, facturas de vigilancia. Javier está obsesionado con un fantasma del pasado, declaró, su voz firme como en un alegato ante el Supremo. Ganó la custodia principal, argumentando que mi venganza personal ponía en riesgo a Lucía. Mi hija me miró al salir, lágrimas en las mejillas. Papá, para. Te estás perdiendo a ti mismo. Sus palabras fueron un mazazo. Esa noche, en un bar de Malasaña, conches flotando como humo, bebí hasta el amanecer, toqueteando el reloj de mi padre como un talismán maldito. La TUH símbolo 1 EADN. Sin embargo,
no se apaga con lágrimas. Planeé el golpe maestro contra Vargas usando un contacto en el Banco de España, un viejo compañero de universidad endeudado conmigo. Congelé sus cuentas y lo acusé de fraude fiscal menor, lo suficiente para una redada policial. La mañana de la operación, lo vi desde mi coche, esposado en la puerta de su taller, gritando improperios mientras lo metían en un Panda azul. Esto es por mi padre, hijo de puta. Le grité desde la ventanilla, pero él solo sonrió. Una mueca profética, la rueda gira. Javier. Tu turno viene. El placer de la victoria duró lo que un cigarro en la lluvia. 2 días después, mi firma me despidió, conflicto de intereses, dijo el jefe. Pero el verdadero motivo era un escándalo filtrado detalles de mis persecuciones a Vargas en un blog anónimo. El dinero se evaporó, hipoteca atrasada, tarjetas al límite. Vendí el ático en una subasta rápida, viendo cómo Elena lo reclamaba con una sonrisa triunfal. La sociedad, esa jauría elegante de Madrid, me escupió invitaciones canceladas. Susurros en el círculo de bellas artes donde una vez brindé por fusiones millonarias. Lucía se distanció más. Nuestras visitas se reducían a mensajes de texto impersonales. Cumpleaños feliz. Papá. Te echo de menos. Pero mamá dice que necesitas ayuda. El aislamiento me empujó a los límites, noches vagando por el rastro, comprando baratijas que evocaban mi infancia pobre, fantaseando con un mundo donde el café nunca se hubiera pagado. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E asomaba en sueños, Elena joven. Riendo en nuestra boda en Toledo, mi padre. Bendiciéndonos con manos callosas. Había yo, en mi ceguera ambiciosa, ignorado las grietas que ahora nos sepultaban, pero el clímax se gestaba en lo inesperado. Morales me llamó una noche tormentosa, truenos retumbando sobre la sierra como cañones de la guerra civil. Señor Ruiz. El email anónimo. Lo rastreé. No es Vargas. Es Lucía. Mi mundo se detuvo. Mi hija, involucrada, corría a casa de Elena, aporreando la puerta bajo la lluvia que azotaba como lágrimas divinas. Ella abrió, envuelta en una bata, ojos rojos. Javi, ¿qué haces aquí? La policía. Lucía sabe. Ella envió eso. Elena suspiró, derrotada. Su enteró por mis papeles. Me odia por mentirte, pero te odia más por destruirnos. Quiere que paremos esta locura. En ese instante, el odio se volvió hacia adentro. Había convertido a mi hija en un peón de mi venganza. Un ciclo que mi padre inició y yo perpetué. Pero antes de que pudiera derrumbarme, un golpe en la puerta, policías, con una orden de arresto por extorsión y acoso agravado. Vargas había contraatacado, con pruebas fabricadas o no de mis maquinaciones. El abismo me miró de vuelta, y yo salté. La comisaría de Usera era un infierno burocrático, con fluorescentes parpadeantes que iluminaban rostros endurecidos por la rutina de la Guardia Civil, y el olor a café requemado mezclándose con el sudor de los detenidos. Me sentaron en una sala de interrogatorios, esposas frías mordiendo mis muñecas, mientras un agente joven con bigote recortado me leía los cargos: acoso, difamación, posible fraude. Señor Ruiz, parece que su vida se desmoronó por un café, ironizó, y yo, exhausto, solo asentí. Afuera, Madrid rugía indiferente, taxis pitando en la M30, turistas riendo en la Plaza Mayor, ajenos a mi ruina. Elena no vino. En su lugar, un abogado de oficio, un tipo desaliñado que olía a fracaso, me informó: su ex esposa presenta cargos adicionales por violencia psicológica contra la menor. Lucía. Mi niña. Ahora un testigo en mi contra. El pánico me ahogó. Llamé a Morales desde el teléfono grasiento de la celda provisional. Su voz: un salvavidas, jefe. Resista. Tengo algo: el sabotaje en la fábrica. Fue ordenado por el tío de Vargas.
Venganza por la herencia robada. Su padre no fue víctima, fue el ladrón original. Pero usted. Inocente. El twist me golpeó como una ola en la Costa del Sol. Mi padre. No un mártir obrero, sino un hombre codicioso que había desheredado a su hermana por un puñado de pesetas, dejando a Vargas huérfano y roto. Elena, seducida por Vargas como venganza contra ese linaje, pero enamorándose de mí por error o por redención. Todo era un tapiz de rencores entrelazados, y yo, el hilo central, tirando hasta romperlo. En la celda, solo con el eco de mis sollozos. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en desesperación, había perseguido sombras, ignorando la luz de mi propia familia. Salí bajo fianza gracias a un préstamo desesperado de un primo lejano, pero la libertad era ilusoria. Mi rostro en las noticias, ejecutivo madrileño detenido por venganza familiar. El despido se confirmó. El ático perdido. Lucía en terapia con Elena. Intenté verla en un centro neutral, un parque infantil en Moncloa, pero ella llegó con ojos evasivos, aferrada a la mano de su madre. Papá, duele demasiado, murmuró antes de irse. Ese rechazo fue el verdadero clímax, no una pelea épica, sino un silencio que cortaba más hondo que cualquier cuchillo. La Toantín regresó, mutada. En lugar de destrucción, busqué redención. Confronté a Vargas en su taller, ahora medio vacío por mis embargos, bajo un sol implacable que convertía el asfalto en espejos calientes. Somos marionetas de los muertos, le dije, extendiendo una mano temblorosa. Él dudó. Cicatrices frescas en su orgullo, pero la tomó. Mi venganza te rompió, como la tuya me rompió a mí. Teruza y signo de interrogación. Compartimos un café irónico, amargo, en una mesa improvisada. Desentrañando el pasado, cartas de mi tía. Confesiones de mi padre garabateadas en un diario escondido que Morales encontró en el ático. Pero el destino, cruel como un banderillero, no perdona fácilmente. Elena me llamó esa noche, Lucía. Se escapó. Dijo que va a buscar respuestas sola. El pánico nos unió en una tregua frágil, rastreándola por su teléfono. Descubrimos que había ido a Calella, la playa de la foto. Conduje toda la noche, Madrid quedando atrás como una ex amante traidora, hacia la Costa Brava, donde todo o nada comenzó. Allí, bajo estrellas indiferentes, la encontramos en la arena, mirando el mar negro. Quería entender, sollozó, abrazándome por primera vez en meses. Vargas llegó después, convocado por un mensaje mío, Elena, reticente, se unió. El círculo se cerró en una fogata improvisada, verdades derramadas como vino tinto, lágrimas mezclándose con la sal del viento. Prometí terapia, cambio Vargas, reparación por sus deudas pasadas. Pero el CA otra O no terminó en abrazos, un coche se acercó. Faros cegadores. Y de él bajó un hombre mayor, el socio de mi padre en la fábrica. Vivo y vengativo. Tu viejo me arruinó. Gruñó. Arma en mano. El disparo fue un trueno. Vargas cayendo herido. Y en ese caos, la verdadera ruina se reveló. El disparo resonó como un veredicto final en la playa desierta de Calella. El mar Atlántico, lamiendo la arena como un testigo mudo. Vargas se desplomó, sangre tiñendo la arena blanca de rojo oscuro, su rostro contorsionado en una mueca de sorpresa más que de dolor. Elena gritó. Lucía se congeló a mi lado. Y yo. Yo actué por instinto, lanzándome sobre el agresor, un septuagenario encorvado llamado Don Emilio, socio olvidado de mi padre, con ojos inyectados en rencor decenal. Forcejeamos en la grava, el arma escupiendo otro tiro al aire, hasta que Morales, alertado por mi llamada previa, irrumpió con la policía local, sirenas ululando como lobos en la noche. Don Emilio fue esposado,
Farfullando maldiciones, tu padre me traicionó en el 95. Robó la fábrica para pagar deudas. Vargas era mi sobrino. Le conté todo para que vengara. Tú eres el último eslabón. El twist definitivo, no solo un ciclo familiar, sino una conspiración industrial que se extendía desde la España postfranquista, con mi padre como peón ambicioso que había vendido almas por ascenso. Vargas, herido pero vivo, bala en el hombro, nos miró desde la camilla. Era yo quien planeaba el final, Javier. Pero tú nos salvaste a todos. El hospital de Barcelona fue un limbo de luces estériles y pitidos monótonos, donde cosimos no solo heridas físicas, sino las del alma. Elena y yo hablamos por primera vez sin barreras, en la sala de espera con olor a desinfectante. Te perdono lo de Vargas, si tú me perdonas mis mentiras, susurró. Asentí, lágrimas rodando, el amor, maltrecho, aún latía. Lucía, acurrucada contra mí, murmuró, somos un desastre, papá. Pero desastres que se arreglan. Vargas, desde su cama, nos dio su bendición ronca. La sangre no siempre miente. A veces, solo pide perdón. Las consecuencias fueron un dominó implacable. Don Emilio confesó en interrogatorio, sabotaje a mi padre por venganza corporativa. El seguro manipulado para hundirnos. Mi herencia, manchada, se disolvió en juicios civiles. Vendí lo poco que quedaba para pagar deudas de Vargas y terapia familiar. Elena cerró su bufete, abriendo uno pro bono en un barrio obrero de Madrid, redimiendo su ambición con justicia real. Yo, despojado de mi armadura ejecutiva, encontré trabajo como consultor freelance en una ONG contra la corrupción, irónico, pero sanador, enseñando a jóvenes de Vallecas a no repetir mis errores. Madrid, al regreso, ya no era enemiga. Paseábamos por el Retiro como una familia reconstruida. Lucía contando anécdotas de instituto. Elena enlazando su brazo al mío. Vargas uniéndose ocasionalmente para cafés reconciliadores en la misma terraza de Colón. El rencor se disipó como niebla matutina, dejando lecciones grabadas en hueso. La venganza es un fuego que quema al portador. La traición un espejo que refleja nuestras propias fallas. Y el perdón, el único bálsamo para almas al límite. Años después, en una cena en nuestro nuevo piso modesto en Lavapiés, aromas de tapas caseras flotando en el aire malticalcheal. Lucía levantó su copa por el café que nos rompió. Y nos rehizo. Reímos. Un sonido puro. Y en ese eco, sentí la paz de un hombre que, habiendo tocado el abismo, eligió la luz. No todo se restaura, algunas cicatrices perduran. Recordatorios de que la vida es un drama sin guión, donde cada decisión es un paso irreversible hacia la redención o la ruina. Pero en la nuestra, elegimos vivir.